Entonces, básicamente este capítulo se llama Formación de las imágenes. Es el capítulo 35. Entonces, en este capítulo vamos a aplicar las leyes de reflexión y refracción que ya vimos en el capítulo 34. ¿Ok? En este capítulo lo que vamos a hacer es investigar las imágenes que resultan cuando los rayos de luz encuentran superficies planas o curvas entre dos medios. Entonces, vean que aquí vamos a hablar sobre espejos y lentes que forman imágenes con características deseadas. ¿Ok? Entonces, en este estudio continuamos usando la aproximación de rayos y asumimos que la luz viaja en línea recta. Entonces, primero vamos a estudiar la geometría de las imágenes formadas por espejos y lentes y luego determinaremos las técnicas para ubicar una imagen y predecir su tamaño. ¿Okay? Y después investigamos cómo combinar estos elementos en varios instrumentos ópticos útiles, como microscopios y telescopios. Y el control de la luz con instrumentos ópticos reflejantes y refractantes es fundamental para la investigación que nos permite comprender el material en los próximos capítulos. ¿Okay? Vean que, como ya les dije en el capítulo pasado, nosotros vivimos rodeados con este tipo, por ejemplo, de instrumentos, pero uno no les presta atención, ¿verdad? Entonces vamos a explicar, digamos, este tipo de instrumentos que son los espejos y las lentes, y yo voy a tratar de relacionárselo con cosas que ustedes ven cotidianamente, ¿ok? Entonces, primero, unas definiciones importantes son las siguientes. Un objeto es una fuente de rayos de luz, ¿ok? Podemos tener dos tipos de objetos, un objeto puntual y un objeto extenso. ¿Cuál es un objeto puntual? Un punto cualquiera en el espacio, ¿ok? Un objeto extenso sería, por ejemplo, ustedes, cuando se están viendo en un espejo, como en el espejo de su cuarto, en el espejo de su baño, etcétera, ¿ok? Después tenemos imágenes. Las imágenes es el lugar, o sea, la imagen es el lugar donde aparece que provienen los rayos de luz. Entonces tenemos dos tipos de imágenes. Tenemos la imagen real, que los rayos provenientes del objeto pasan realmente por el lugar de la imagen. Y tenemos la imagen virtual, que los rayos provenientes del objeto no pasan por el lugar de la imagen. ¿Okay? Eso va a quedar un poquito más claro ahorita en la explicación. Entonces vean que aquí yo tengo un objeto puntual. Por eso es que les recalqué que es un objeto puntual y que es un objeto extenso. ¿Ok? Vean que yo tengo aquí un objeto puntual y yo lo estoy viendo por medio del espejo. Esto es un espejo, lo que tengo yo acá. Este objeto virtual va a tener una imagen, ¿verdad? En el espejo. Esta imagen está detrás, como lo ven ustedes acá, del espejo, a una distancia perpendicular a este, o sea que va a estar en la misma como posición, ¿verdad? Pero al otro lado del espejo, ¿ok? Esa imagen es virtual. ¿Por qué? Porque vean que los rayos de luz que vienen del objeto no pasan por esta imagen. Entonces, por eso consideramos que la imagen es virtual, ¿ok? Ahora, vean que yo voy a denotar como P la distancia del objeto a la superficie reflejante, que la superficie reflejante es esta rayita azul más oscura, ¿verdad? Que es como la capa del espejo. Ahora, yo tengo que Q, que es la distancia imagen al espejo, que vean la que también llega aquí al punto azul, que es como la superficie reflejante del espejo. ¿Ok? Entonces vean que a través de un espejo, siempre para una persona observadora, observaría como si los rayos de luz vinieran detrás del espejo, a pesar de que los rayos no vienen de ahí. ¿Ok? Si tienen dudas, me dicen. Siempre vean que vamos a denotar P para la distancia del objeto al espejo y Q para denotar la distancia del espejo a la imagen. Esta es la convención que usa el Serway. Si ustedes leen esta teoría de otros libros, van a ver que denotan las distancias del objeto al espejo y de la imagen al espejo de diferente manera. ¿Okay?
Ahora, una imagen virtual va a corresponder a un valor negativo de Q. Y ahorita vamos a ver con las reglas de signos por qué es que es así. ¿Okay? Y la imagen de un objeto vista en un espejo plano siempre es virtual. ¿Ok? Porque los rayos nunca van a pasar por esa imagen. Entonces, eso es algo que tienen que tener presente. Ahora, cuando yo tengo un espejo plano, ¿verdad? La distancia del espejo a la imagen es igual a la distancia del espejo al objeto. O sea, ¿qué se refiere a esto? Al valor absoluto. Aquí lo puse abajo. Y como P es positivo y Q es negativo por ser una imagen virtual, tenemos este caso. ¿Okay? Vean que tienen signos opuestos, pero en magnitud son iguales. ¿Ok? Vean que cuando yo tengo un espejo, lo que pasa es que, digamos, con un objeto, eh, ¿cómo era que le habíamos llamado? Extenso. Yo voy a tener un rayo que sale desde la punta, digamos, de este objeto, sigue, ¿verdad? Se refleja, pero yo alargo como ese rayo, ¿verdad? Como si proviniera de acá. Y de igual manera, este rayo que sale acá. Ahorita va a quedar un poquito más claro porque vamos a considerar ya las reglas de signos y las reglas para dibujar dibujar los rayos en un objeto. ¿Okay? Además, un espejo plano tampoco cambia la altura del objeto, pero para futuros sistemas es útil definir la magnificación. La magnificación va a ser igual a la altura del objeto entre la altura de la imagen. Vean que ustedes pueden comprobar esto. Si ustedes se van, no sé, al espejo de su cuarto, al espejo del baño o algo así, ustedes se van a ver del mismo tamaño que ustedes son, ¿verdad? El espejo no cambia el tamaño de ustedes. Lo único que cambia es la forma en que ustedes se ven, ¿verdad? No sé si ustedes han visto ahora como algo que sale mucho en TikTok, que la gente se pone el filtro para verse invertido, que de hecho la gente es como, uy, yo me veo muy diferente o la gente me ve muy diferente a como realmente me veo. Es por eso, porque ustedes se ven invertidos. De hecho, a como ustedes se ven en el espejo, así no es como la gente los ve. ¿Ok? Ahora, el, ya vimos, digamos, imágenes para espejos planos, pero también existen espejos que son esféricos. ¿Okay? Tenemos los espejos cóncavos, ¿verdad? Que los espejos cóncavos se definen cuando el centro de la curvatura se encuentra en el mismo lado de un objeto real. ¿Okay? Vean que la curvatura está en el lado donde entra la luz. Por ejemplo, en esta parte. Entonces, note que en el caso de la figura D, los rayos de luz sí pasan por donde está la imagen. Esto significa que la imagen de la figura es una imagen real, ¿verdad? Porque con el paso de los rayos, ¿verdad? Donde se unen todos los rayos, la imagen se forma en este lado, que es donde entran los rayos. Entonces, por eso se considera que es real. ¿Ok? Vean que los espejos, por ejemplo, esféricos, tienen un centro de curvatura, ¿verdad? Que es este que está acá, por ser esférico. Entonces, ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor. Esta línea que tenemos acá es el eje principal, ¿ok? Es lo que vamos a llamar el eje principal del espejo, ¿verdad? Ahí vamos a ubicar, por ejemplo, la curvatura, el vértice, la distancia focal, etcétera, ¿ok? Ahora, vamos a ver, digamos, si nosotros ubicáramos nuestro objeto extenso de esta forma y yo mando rayos, ¿verdad? Hacia el espejo, donde se me ubican todos los rayos acá, aquí es donde se me va a formar la imagen, ¿verdad? Entonces, yo puedo sacar una ecuación
que me va a relacionar la distancia. Ay, perdón. Deme un toquecito acá. Yo puedo sacar una ecuación que me relacione la distancia objeto, la distancia imagen y el radio de curvatura. ¿Ok? Esto se los dejo a ustedes para la demostración. Está en el libro, ¿verdad? En esta sección. Pero básicamente, después de analizar todo lo de la geometría, estos son, digamos, lo que uno hace es hacer tangente de A es igual a, ¿verdad? Cierta cosa, tangente A también, entonces ahí hacen una relación y llegan a esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación es la que se llama la ecuación del espejo. ¿Ok? Vamos a ver ahorita que vamos a hacer una modificación de esa ecuación. Además, yo tengo que la magnificación del, del espejo va a ser esta que está acá. Vean que dice, note que el signo negativo en M significa que la imagen puede estar invertida. Vean que en este caso pasa, ¿verdad? Teníamos una imagen, perdón, un objeto derecho y obtuvimos una imagen invertida. ¿Ok? Entonces siempre tengan presente eso cuando están resolviendo los ejercicios. Ahora, si nosotros pusiéramos el objeto en el infinito, o sea que está aquí en un lugar aquí, ¿verdad? En el infinito, lo que hace es que los rayos vengan de forma paralela, ¿verdad? Y choquen con el espejo y converjan en el punto F. Este punto F se le llama como punto focal. ¿Ok? Este punto focal vemos que es cuando la distancia de la imagen al espejo es igual a R medios, o sea, el radio de curvatura entre dos. ¿Ok? Entonces, esa distancia se le va a llamar distancia focal, que es esta definición que tenemos acá. Entonces, al sustituir esto en la ecuación del espejo que tenemos acá, vamos a obtener esta igualdad que nos dice que 1 entre la distancia imagen, 1 entre la distancia objeto, perdón, más 1 entre la distancia imagen es igual a 1 entre la distancia focal. ¿Okay? Van a ver que hay problemas que ustedes van a tener que utilizar la ecuación de esta manera porque les da radio de curvatura. O hay otras que van a tener que utilizar esta porque les da distancia focal. Entonces eso es como lo que ustedes tienen que ir practicando. Ahora, cuando el centro de curvatura se encuentra del lado contrario al objeto, definimos este espejo como un espejo esférico convexo. ¿Ok? Vean que los rayos pasan, ¿verdad? Por el espejo y se reflejan. ¿Ok? La imagen siempre se forma a este lado, al lado posterior del espejo. ¿Ok? Entonces, este lado posterior lo que nos indica es que las imágenes que tengamos de este tipo de espejos van a ser virtuales. Van a ver que hay algún caso en que no va a ser virtual, pero eso depende de la posición del objeto. ¿Okay? Vean que lo que nosotros hacemos para poder ubicar la imagen es extender nuestro rayo, ¿verdad? Como si proviniera, por ejemplo, del centro de curvatura y el otro como si viniera del vértice. Entonces tenemos aquí el objeto. Además, podemos utilizar la misma fórmula que encontramos para los espejos convexos siempre que se respete la convención de signos. O sea, nosotros podemos utilizar esta misma ecuación, pero vamos a tener que considerar que cambia dependiendo del espejo. Entonces, ¿cómo cambia esto? Entonces, si yo tengo un espejo, ya sea que el espejo es plano, convexo o cóncavo, cuando yo tengo mis variables o mis distancias en la cara frontal o real, P y Q van a ser positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque P va a estar en el lugar donde incide la luz y Q va a estar en el lugar donde se refleja. Entonces, por eso son positivas. Si más bien estuvieran en la cara posterior o virtual, estas dos distancias serían negativas. ¿Por qué? Porque no hay luz pasando por ahí. ¿Ok?
Ahora, vean que yo tengo estas reglas de los signos. Yo tengo que la localización del objeto va a ser positivo cuando el objeto está delante del espejo. Entonces va a ser un objeto real. Va a ser negativo cuando el objeto está detrás del espejo. Entonces es un objeto virtual. Q es positiva si está delante del espejo y negativa cuando está detrás del objeto. ¿Okay? H va a ser positiva cuando la imagen está vertical en el espejo y negativa cuando la imagen está invertida. La distancia focal, el radio de curvatura y el aumento es positivo cuando el espejo es cóncavo, la imagen está vertical, y negativo cuando el espejo es convexo, la imagen está invertida. Yo recuerdo que a mí me enseñaron este tipo de convenciones nada más diciendo que si las distancias estaban, por ejemplo, la imagen estaba en el lado donde incide la luz, va a ser positiva. Si está en el lado donde, bueno, no hay luz, ¿verdad? Es negativa. Y la distancia imagen va a ser positiva si está en el lado de la luz reflectada y va a ser negativa donde no hay luz. Eso era como me lo enseñaron a mí, porque así no hay que aprenderse tantas este, reglas de signos. Pero ustedes apréndanselo como prefieran. Igual ustedes pueden tener esto a mano cuando están haciendo los problemas. Entonces, en ese caso no hay problema. Ahora, ¿cómo dibujamos nosotros los rayos cuando queremos tener un espejo cóncavo o un espejo convexo? Entonces, primero vamos a utilizar tres rayos principales. ¿Ok? Esos tres rayos principales los vamos a denotar en azul, verde y rojo. Podríamos tener más rayos, ¿verdad? Pero con estos tres, nos hace como una buena aproximación de cómo estaría la imagen. ¿Ok? Entonces, vean, si yo tengo una imagen, perdón, un objeto que está en este punto, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar el primer rayo paralelo digamos, paralelo al eje principal, choca con el espejo y se refleja por el foco. ¿Ok? El segundo lo que va a hacer es irse como, o sea, pasando por el foco, choca con el espejo y se refleja de forma paralela al eje principal. ¿Ok? Y el otro rayo va a salir también de la punta del objeto y va a pasar por el centro de curvatura y choca con el espejo. En este caso, el rayo se refleja en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, en el punto donde todos los rayos se cruzan, es donde va a quedar la imagen de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si más bien esto pasa cuando el objeto está fuera del centro de curvatura y del foco? ¿Qué pasa cuando mi objeto está entre el foco y el espejo? La imagen que va a formar va a ser una imagen virtual. ¿Por qué? Porque, primero, el primer rayo va a aparecer, bueno, sale de aquí, de la punta del objeto, se va paralelo al eje principal, choca contra el espejo, se refleja y pasa por el foco. ¿Ok? El segundo es como si viniera del foco, ¿verdad? Entonces pasa por acá, se refleja paralelo al eje principal. Y el tercero es como si estuviera viniendo desde el centro de curvatura. Vean que si nosotros tenemos estas tres cosas, nunca se cruzan entre sí, como en este caso. Entonces, lo que hacemos es extender, ¿verdad? Como de forma imaginaria estos rayos, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, ahí sí voy a tener cómo estos rayos se juntan o convergen en un punto.
aquí es donde voy a dibujar mi imagen. Esta imagen, como ya les dije, es virtual porque vean que la imagen se formó donde no hay luz. Entonces, esto es virtual. ¿Ok? No sé si tienen dudas con respecto a eso. Ok. Ahora, para el diagrama de rayos, para un espejo esférico, pasa algo parecido. Entonces, yo tengo mi objeto. Mi rayo 1 va a pasar paralelo al eje principal y se va a reflejar como si este rayo viniera del foco. Ahora, el rayo 2 va a salir de la punta, se va a venir como si quisiera pasar por el punto focal. En este caso no puede pasar, ¿verdad? Se refleja paralelo. Pero entonces yo extiendo de forma como imaginaria este rayo y este de acá. Y después con este 3 pasa lo mismo. Es como si viniera el rayo, ¿verdad? Y fuera a pasar por la curvatura. Pero en el caso de este tipo de espejo se refleja, entonces yo lo que hago es extender ese diagrama de rayos. Entonces, donde se unen todos estos es donde se forma la imagen del espejo convexo. Vean que este tipo de espejos ustedes utilizan mucho, bueno, si ustedes manejan, los utilizan, o no sé si ustedes han ido a un super chino y el chino, digamos, de la pulpería tiene un espejo grande de estos convexos, ¿verdad? Que se ve así como, no sé, como el de la figura de acá. No sé si ustedes han visto, digamos, este tipo de espejos siempre dicen que, por ejemplo, los objetos podrían estar más cerca de lo que se ven. Eso es algo muy común que dicen en los espejos de carro, ¿verdad? Entonces, porque vean que de hecho se reduce como el tamaño. Ven que esto en la vida real lo tenemos así y tal vez ustedes nunca se han preguntado cómo funcionan. O tal vez sí, no sé. Ahora, después de esto vamos a pasar a las imágenes formadas por refracción. ¿Ok? Entonces, para las imágenes formadas por refracción es posible, o sea, también es posible la formación de una imagen cuando un objeto pasa de un material a otro, ¿verdad? Imaginemos que la superficie que divide ambos materiales es esférico con un radio R, o sea, esta que tenemos acá. Vamos a tener un índice de refracción acá y un índice de refracción acá. Vean que esta vez los rayos sí pueden estar físicamente del otro lado del objeto, a diferencia de los espejos. Eso significa que ahora podemos tener una imagen real, un Q positivo, cuando la imagen esté del otro lado, en este lado de acá. O sea, en este caso sí podríamos tener una imagen real. ¿Okay? De igual manera, aquí ustedes pueden revisarlo, la parte de demostración para lentes, perdón, para superficies refractantes. Y vamos a obtener que la ecuación que describe el sistema es esta de acá. Si ustedes ven, es muy parecida a la ecuación que ya teníamos para espejos, ¿verdad? Lo único que cambia aquí es que, bueno, tienen índices de refracción porque son diferentes materiales, ¿ok? Y la magnificación, de hecho, vean que es muy parecida también a la de los espejos, pero en este caso depende del índice de refracción de la parte 1 y el otro índice de refracción. Acá también tenemos reglas de signos. Entonces, vean que para las reglas de signos dice que la ubicación del objeto va a ser positivo cuando el objeto está delante de la superficie, o sea, el objeto real. Es negativo cuando el objeto está detrás de la superficie, objeto virtual. Después tenemos que Q va a ser positivo cuando la imagen está detrás de la superficie. Y va a ser negativo cuando la imagen está delante de la superficie. La altura H es positivo cuando la imagen es vertical, o sea, está derecha. Y es negativo cuando está invertida. Y el radio R, el centro de curvatura está detrás de la superficie, entonces eso es positivo. Y es negativo cuando el centro de curvatura está delante de la superficie. ¿Ok? Entonces vean que aquí nosotros tenemos dos ejemplos que nos dice que la imagen de la superficie es real, ¿verdad? Porque está aquí.
está al otro lado de la superficie. Entonces, y está a la derecha de la superficie. ¿Okay? Y la imagen debido a la superficie es virtual. Entonces, Y, que es el objeto, está a la izquierda de la superficie. ¿Okay? Perdón, esta I es la imagen. ¿Okay? Díganme si no van entendiendo porque esto es bastante, o sea, los problemas sí se pueden poner ahí un poquillo difíciles en este caso. Ok. Ahora vamos a considerar las superficies refractoras planas. Entonces, a partir de lo encontrado para una superficie de radio R, se puede encontrar el caso de la superficie plana mandando R a infinito. Entonces, cuando el radio de curvatura es muy, muy grande, nosotros podríamos considerar un pedacito como plano, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos a esta expresión, donde se puede notar que un objeto real siempre producirá una imagen virtual. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el signo de Q es opuesto al signo de P. Ahora, vean que ya vimos, digamos, imágenes para superficies refractantes. Entonces, hay unas superficies refractantes que son muy comunes utilizadas por ustedes, ¿ok? Que son, bueno, por la mayoría, que son los lentes, ¿ok? Entonces, los lentes, vamos a tener lentes delgadas. Vamos a estudiar dos tipos de lentes que de hecho se van a parecer al estudio de los espejos, ¿ok? Entonces, para calcular el caso de las lentes delgadas, se utilizan los resultados de las imágenes por superficies refractoras, donde se pasa del aire al material de la lente y luego de vuelta al aire. Si se llama R1 y R2 al primer y segundo radio que se encuentra el rayo y se aproxima el ancho de la lente a cero, se determina llegando a esta ecuación. ¿Okay? Vean que nosotros teníamos ahora era N1 menos N2, si no me equivoco, ¿verdad? Para los índices. En este caso, uno de los índices es aire, entonces por eso es 1. Y el otro lo vamos a considerar como N, que es el índice del ente. ¿Ok? Vean que se comporta muy parecido a esto. Vean que yo voy a tener que mi radio 1 es este que está acá y mi radio 2 es este que está acá. Entonces vean que el foco 2 es el que está a este lado y el foco 1 es el que está a este lado. Y vean que de hecho se respetan mucho lo de la distancia objeto y la distancia imagen. De igual manera, esto se mide con respecto al centro de la lente. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de lentes, ¿ok? Como teníamos nosotros espejos, nosotros vamos a tener en este caso lentes convergentes, que son estos de acá, y lentes divergentes, que son estos de acá, ¿ok? Entonces, podemos hacer el mismo análisis que hemos hecho en otras secciones donde el objeto se manda al infinito y la distancia de la imagen sería Q, que tendería al foco, que es este que está acá. Entonces, haciendo este análisis, vamos a llegar a esta ecuación. Entonces, esta ecuación es la ecuación del fabricante de lentes. ¿Ok? Vean que en este tipo de lentes convergentes, los rayos vienen desde el infinito, pasan por la lente y todos convergen al foco. De igual manera, si más bien viniera de este otro lado, convergen al foco. ¿Qué pasa con los divergentes? Los divergentes vienen desde el infinito también, pasan por la lente, divergen, pero si ustedes ven, parecería que estos rayos cuando divergen provinieran del foco 1 y de igual caso para el foco 2. ¿Sí? Ahora, para los lentes, vean que adelante o lado virtual, P es positiva y Q es negativa. Aquí es donde incide la luz. ¿Okay? Y atrás o lado real, P es negativa y Q es positiva. Aquí es donde está la luz refractada. Nosotros podemos tener el lente convergente o el lente divergente. Entonces, si se utiliza esta definición de la distancia focal, podemos notar que la ecuación que describe los lentes delgadas es la misma que describe a los espejos.
donde funciona tanto para espejos convergentes como para espejos divergentes, siempre que se respete la convención de signos. Y la magnificación también es de la misma forma que la de los espejos, que es esta que tenemos acá. Vean, lo que cambia es lo del foco, que ya habíamos demostrado. Un toquecito para ver si me puedo devolver. Que ya habíamos demostrado aquí que es diferente, ¿verdad? Que a la que teníamos para espejos. Aquí viene otra tabla de convención de signos, que tenemos que la ubicación P es positiva cuando el objeto está delante de la lente, es negativa cuando está detrás de la lente. La ubicación de la imagen es positiva cuando está detrás de la lente, es negativa cuando está delante de la lente. La altura de la imagen es positiva cuando es derecha o vertical y negativa cuando está invertida. Bueno, aquí el centro de curvatura está detrás de la lente, es positiva, ¿verdad? Y si es negativa, si el centro de curvatura está delante de la lente. Y la distancia focal, la lente es convergente cuando es positivo y cuando es negativo, la lente es divergente. Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los problemas a ustedes no les dicen como F es igual a menos 6 centímetros, un ejemplo, sino que les dice una lente convergente con distancia focal de tanto. Entonces ustedes tienen que considerar si la distancia focal es positiva o negativa. ¿Verdad? Los problemas nunca les va a decir así como, esto es un problema de una lente convergente y este es un problema de lente divergente. ¿Verdad? Como que ustedes ya sepan cuáles aplicar, sino que como que tratan de dejarlo implícito, ¿verdad? Para ver si ustedes saben la teoría. Vean que existen 3 tipos de lentes. Estos de la izquierda son los lentes convergentes. Entonces está el biconvexo, el convexo cóncavo, el plano convexo. Y los divergentes son el bicóncavo, el convexo cóncavo y el plano cóncavo. ¿Ok? Porque a veces también les ponen la imagen, no les pone qué tipo de espejo, de lente es. Entonces ustedes tienen que identificarlos. Ahora, el diagrama de rayos va a ser muy parecido al diagrama de rayos de los espejos, solo que va a cambiar en ciertas cosas. Entonces, vean, cuando el objeto está fuera de la distancia focal 1, yo voy a tener que un rayo 1 que está en azul va a pasar paralelo al eje principal, se va a refractar y va a pasar por el foco 2. ¿Okay? El rayo 2 más bien pasa por el foco 1, se refracta y se va paralelo al eje principal. Y después el rayo 3 se dibuja pasando por el centro de la lente, que es este que está acá. Entonces, ¿dónde se combinan los 3? Ahí es donde va a estar nuestra imagen. Entonces, vean que la imagen es invertida, pero es real. ¿Ok? Ahora, cuando la imagen, cuando el objeto está dentro del foco y el centro de la lente, vamos a tener que va a generar una imagen virtual, que de hecho es más grande que el objeto. Vean que entonces el rayo 1 sale paralelo al eje principal, se refracta al foco 2, entonces lo que hacemos es extenderlo, ¿verdad? Este rayo, como de forma imaginaria. Después sale del objeto, ¿verdad? Como si viniera del foco 1 y se refracta paralelo al eje principal. Entonces hago esto de acá atrás otra vez. Y este es como si viniera del centro de curvatura. Entonces aquí es donde se me forma la imagen. ¿Ok? En la parte de los lentes divergentes, yo tengo mi objeto. Entonces, mis rayos van a ir así. Un rayo paralelo al eje principal y se refracta, ¿verdad? Como de forma divergente. Entonces yo hago hacia atrás mi rayo, ¿verdad? En forma imaginaria y me va a quedar aquí en el foco. De igual manera el 2 va a venir como si, el 2 va a salir como si fuera a pasar por el foco 2, pero no pasa por el foco 2, sino que se refracta en forma paralela al eje principal. Y el otro va por el centro de curvatura. Entonces, ¿dónde se unen estos? ¿Verdad? Que yo alargo los rayos. Aquí voy a tener mi imagen. ¿Okay? El problema de estos ejercicios, y que sí se los tengo que mencionar, es que mucha gente no lo hace a escala. Este tipo de problemas tienen que hacerlo ustedes
por ejemplo, pueden hacerlo con las distancias reales que les dé el problema o pueden hacerlo a escala, pero respetando las diferencias de distancias. ¿Por qué? Porque si ustedes se equivocan, cuando hagan el análisis de rayos, la imagen no les va a quedar donde se supone que debería quedar. Entonces sí tienen que ser muy minuciosos cuando están resolviendo este tipo de problemas. Yo sí los voy a calificar durillo en esa parte, ¿verdad? Porque sí tengan cuidado cuando están dibujando este tipo de diagramas de rayos, ¿verdad? Ya sea para espejos o para lentes. Ahora, nosotros podríamos tener una combinación de dos lentes, ¿verdad? Entonces, si hay dos lentes para tratar de formar un objeto, el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, se ignora la existencia de la segunda lente y se busca la imagen resultante de la primera lente. Luego de esto, se toma esta imagen y se interpreta como el objeto que pasa por la segunda lente. Si la imagen se encuentra del mismo lado que el objeto respecto a la segunda lente, el objeto es real. Y si se encuentra del otro lado, se toma como un objeto virtual. Y la imagen resultante de tomar este objeto por la segunda lente será la imagen final del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi objeto. Bueno, y la magnificación de la imagen final sería el producto de las magnificaciones producidas por cada lente por separado. Esto que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi objeto 1 aquí, yo voy a considerar como que no tengo esta lente, como que si solo tuviéramos esta. Entonces yo voy a analizar, ¿verdad? Con el diagrama de rayos. Y por ejemplo, yo tengo que mi imagen se me forma de este lado. Es una imagen real, ¿ok? Por la convención de signos, ¿verdad? Porque está al otro lado. Ahora, yo voy a considerar, ya me olvido de esta lente y considero ahora esta imagen como un objeto. Entonces hago el mismo análisis de rayos y todo y me va a quedar que esta es la imagen producida por esta, ¿verdad? En la segunda lente. Vean que está al mismo lado que lo que nosotros llamaríamos objeto, entonces sería virtual, ¿ok? Vean que esta I1 es real pero invertida y esta I2 es virtual pero derecha porque está igual que el objeto. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando hay combinación de lentes, ¿ok? Esto es lo que pasa. ¿Sí les queda claro esto? ¿No hay dudas con respecto a esto? Bueno, ahora, esto que vamos a hablar es lo de aberraciones de las lentes, ¿ok? Vean que en la parte de aberraciones, o sea, aberraciones lo que quiere decir es que las desviaciones de imágenes reales, ¿verdad? De lo ideal pronosticado en un modelo no cumplen como lo que ustedes esperaban. ¿Qué quiere decir esto? Vean que yo tengo esta lente y los rayos pasan por la lente, pero vean que los rayos no convergen a un mismo punto, sino que se refractan en diferentes puntos. Esto es lo que se le conoce como aberración esférica y es causada por un lente convergente. ¿Sí? Ahora, vean que también existe la aberración cromática. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una luz que pasa, por ejemplo, luz blanca y pasa por un lente, él se puede difractar, ¿verdad? Entonces, las diferentes longitudes de onda se convergen en diferentes puntos. Entonces, por eso es que yo tengo, por ejemplo, que este es el foco del violeta y este es el foco del rojo. ¿Ok? Eso es lo que llamamos aberración cromática, porque depende más bien del color del, digamos, de la luz. Vean que muchas cámaras fotográficas tienen una abertura ajustable para controlar la intensidad de la luz y reducir, por ejemplo, este tipo de aberraciones. Entonces, por ejemplo, las cámaras muchas veces lo que hacen es corregir la aberración esférica o la aberración cromática. ¿Okay? Ahora, ya para terminar, vamos a hablar de instrumentos ópticos. ¿Okay? Los instrumentos ópticos funcionan con una combinación de lentes
o una lente y un espejo o simplemente una lente. ¿Ok? Entonces, el primer instrumento óptico es la cámara. ¿Ok? La cámara fotográfica es un instrumento que es bastante sencillo, cuyas características esenciales aparecen en esta imagen, ¿verdad? Que lo que nosotros tenemos es un obturador, un lente, la apertura, la imagen y el CCD, ¿verdad? El CCD es el Charge Couple Device, creo que es que se llama, dispositivo acoplado por carga. ¿Ok? Eso es lo que hace que se digitalice la imagen. Entonces, lo que resulta es un código ahí binario, ¿verdad? Ustedes también pueden eh, buscar esto en la parte de esta parte de los instrumentos ópticos si quieren verlo como más a detalle. ¿Ok? Entonces lo que hace la cámara es, con este arreglo, con el lente y el obturador, ¿verdad? Es obtener una imagen de lo que es, digamos, lo que quiere capturar. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos el ojo. El ojo tiene esta configuración. Esta es la configuración biológica del ojo. Tenemos la retina, la fovea, el disco óptico, el iris, la pupila, el lente, etcétera, etcétera. ¿Ok? De hecho, el ojo, no sé si ustedes han escuchado, pero el ojo tiene este, ¿cómo se llama esto? La calidad, digamos, del ojo es muy, muy buena. De hecho, no hay ninguna cámara que se asemeje a los megapíxeles que puede ver, por ejemplo, un ojo. De hecho, no sé si ustedes se han puesto, no sé, algún día se han sentado viendo por la ventana del bus o algo así, bueno, cuando se podía salir, y ustedes, por ejemplo, se ponen a ver las gotas de agua en la ventana y lo de atrás se ve borroso, pero ustedes después cambian como el enfoque y ustedes pueden ver lo que hay afuera, pero entonces ya la ventana se ve borrosa. No sé si alguna vez lo han intentado. Eso ocurre, ¿verdad? Por unos músculos del ojo, que de hecho hace como una cámara fotográfica, que es lo de enfocar, ¿verdad? Entonces es bastante interesante cómo el ojo funciona como un instrumento óptico. ¿Ok? También nosotros tenemos de que a veces el ojo, ¿verdad? Puede estar dañado. ¿Ok? Entonces, cuando el ojo sufre una falta de coincidencia entre el alcance del enfoque del sistema lente córnea y la longitud real del objeto, es cuando salen enfermedades como la hipermetropía o hiperopía y la miopía, ¿verdad? Si alguno tiene alguna de estas dos, van a saber que es cuando en un ojo ustedes no pueden ver de lejos o no pueden ver de cerca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la miopía ustedes no pueden ver objetos que están muy lejos. La hipermetropía, más bien ustedes no pueden ver objetos que están muy cerca. Eso se corrige con los lentes. Entonces, para un ojo hipermétrope, lo que se pone es una lente convergente, que lo que hace es corregir eso que ustedes no puedan ver objetos de cerca. ¿Ok? Entonces, la imagen, vean, aquí está el ejemplo. Cuando el ojo hipermétrope no tiene lente y él ve un objeto, la imagen se forma detrás del ojo, ¿verdad? Para ustedes tener una visión nítida, la imagen tiene que formarse en este lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el lente convergente? Corrige eso y hace que la imagen sí se forme aquí. Entonces es cuando ustedes pueden ver nítido. ¿Ok? Después, ustedes tienen el miope, que más bien el miope no puede ver objetos a distancias largas, ¿verdad? Entonces, vean que el miope más bien forma la imagen en este lado. ¿Ok? Entonces, para corregir eso, lo que se hace es poner una lente divergente. Entonces, la lente divergente lo que causa es que ya forme la imagen en, en donde debería ser, ¿verdad? En la retina, acá. Y corrige, ¿verdad? Eso, la visión. Vean que también existe gente que tiene estas dos enfermedades combinadas. Entonces, lo que hace la persona, el oculista, ¿verdad?
es hacer una combinación de lentes para poder corregir el problema, o sea, los dos problemas. Eso es muy común que la gente tenga, por ejemplo, hipermetropía y tenga miopía. ¿Ok? Ahora, tenemos las lupas, que lo que hace la lupa es magnificar, digamos, o amplificar más bien el objeto que estamos observando. Entonces, por eso es que ustedes cuando utilizan una lupa, ustedes pueden ver detalles más pequeñitos, por ejemplo, no sé, letras muy pequeñas o así, ustedes pueden utilizar una lupa. ¿Ok? La lupa realmente es una lente de aumento simple y se utiliza para ver una imagen amplificada de una parte de un mapa. ¿Ok? Vean que a veces, de hecho, la gente utiliza las lupas como, bueno, como para quemar cosas, como a veces usan las lupas como para este, incendiar, bueno, quemar un papel o algo así, porque los rayos, usted lo que hace es centrar los rayos en un punto. Ahora, también tenemos los microscopios, que los microscopios son un arreglo de lentes. ¿Ok? Entonces nosotros podemos amplificar la imagen, o sea, podemos ver una imagen más grande utilizando un microscopio. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es amplificarla, pero lo que tenemos es un lente ocular y un lente objetivo. Después tenemos los telescopios. Si alguna vez han ido al planetario de la universidad, ustedes podrían haber visto que hay telescopios refractores y telescopios reflectores. Entonces, este que está aquí es un telescopio refractor, ¿verdad? Que lo que tiene son dos lentes, ¿verdad? Una combinación de dos lentes. Y así se pueden observar objetos a grandes distancias. ¿Ok? Y el otro tipo de telescopio es el telescopio reflector, que este telescopio es un arreglo de lentes con un espejo parabólico. Entonces así es como se pueden observar, ¿cómo se llama? Objetos celestes. Entonces básicamente esta es la parte del... voy a dejar de grabar.